La iglesia prevalece a pesar de las circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia eres tú y soy yo. Somos aquellos escogidos para anunciar el mensaje de amor, un amor que nos acerca, nos vuelve una familia. Llevemos este mensaje a todo mundo, corramos la carrera y contagiemos de vida a los que nos rodean. Amemos y sirvamos como Jesús lo hizo. Es tiempo de resplandecer como la iglesia de Cristo. Cautivados por Él para amar a todos. Vamos a exaltar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Nuestro Dios es digno de que le adoremos y a Él le demos toda la gloria y todo el honor. Amén. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón a mí me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Libre soy en tu amor, es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Amén. Nos has hecho libres, Dios, nos has dado vida en ti. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, y ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.
ti. Amén. Tenemos todo como perdido aquí. Nuestro tesoro más elevado eres tú. Vamos, decimos, tenemos todo como perdido aquí. Nuestro tesoro más elevado eres tú. Un río de amor vuelve a fluir por aquel que nos salvó. Nos llena de gozo dejarlo todo por ti. Incalculables son las riquezas en ti. Un río de amor volver a fluir por aquel que nos salvó. Un río de amor volver a fluir por aquel que nos salvó. Nuestra perla de gran precio te entregamos solo a ti. Este mundo se desluce ante la gloriosa cruz. Nuestra perla de gran precio te entregamos solo a ti. Este mundo se desluce ante la gloriosa cruz. Amén. Lágrimas de gozo habrá por ti, Cristo Jesús. Lágrimas de gozo habrá por ti, Cristo Jesús. Vamos, decimos, lágrimas de gozo habrá por ti, Cristo Jesús. Y lágrimas de gozo habrá por ti, Cristo Jesús. Lágrimas de gozo habrá por ti, Cristo Jesús. Y lágrimas de gozo habrá por ti, Cristo Jesús. Y nuestra perla de gran precio te entregamos solo a ti. Este mundo se desluce ante la gloriosa cruz. Y nuestra perla de gran precio te entregamos solo a ti. Este mundo se desluce ante la gloriosa cruz. Aleluya.
Hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición poder estar con ustedes a través de este medio y pues deseándoles de verdad de todo corazón que sean bendecidos en todas las cosas, en todas las áreas de su vida, en la salud, en la economía, en su vida espiritual, y deseando que en estos tiempos podamos seguir firmes en la fe y en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante, como es todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Y yo te voy a pedir que cierres tus ojos y podamos hacer una oración para poner este tiempo en las manos de Dios, pero sobre todas las cosas, poner nuestro corazón, poner nuestro entendimiento, todo nuestro ser en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestra vida en tus manos, Padre Santo. Sabemos que tu Santo Espíritu es quien habla a nuestro corazón, quien ministra a nuestro ser. Estamos necesitados de ti, estamos necesitados de oír tu palabra, porque tu palabra es un refrigerio para cada uno de nosotros. Y hoy más que nunca, Padre, necesitamos tu presencia en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros hogares, porque tú eres el único que nos sostiene, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, nos ponemos en tus manos y disponemos nuestro corazón, abrimos nuestro corazón, Padre, para que tú nos hables hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 12. Vamos a leer solamente 2 versículos y vamos a ir leyendo algunos más, pero quiero que leamos primeramente lo que dice el versículo 1 y el versículo 2 de Mateo 12. Dice la palabra: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Si nos trasladamos a la escena bíblica, vamos a ver, hermanos, que era un sábado y los discípulos de Jesús tenían hambre y probablemente no había dinero para comprar comida. Así es como Jesús los lleva a los sembrados y ellos empiezan a arrancar espigas para poder alimentarse. Pero podemos ver a través de la Escritura, en la mañana yo meditaba acerca de esto, que nosotros nos imaginamos al maestro caminando y yendo y haciendo tantas cosas, seguido por 12 discípulos. Sin embargo, si tú ves en toda la Escritura, no solo los discípulos seguían a Jesús. En todas las ocasiones que Jesús hace algo, están los fariseos presentes. Me llama la atención porque Jesús no solamente era seguido por sus discípulos, era seguido por los fariseos y ellos lo seguían con un propósito. Lo que ellos estaban buscando era un pretexto para señalar a Jesús, para señalar lo que él estaba haciendo. Y cuando ellos vienen, siempre vienen poniendo la ley por delante para hacer que Jesús tropiece. Y efectivamente ellos señalan algo importante que está en la ley, que habla del día de reposo. Pero la palabra de Dios, hermanos, aclara la realidad de lo que Dios nos quiere enseñar a través de la ley y no de lo que los fariseos tenían en su mente y en su corazón. En uno de los 10 mandamientos que se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 8, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Efectivamente Dios había dado esa ordenanza. Y en Levítico capítulo 3, versículo 3, la palabra también dice: ningún trabajo haréis. ¿Qué es lo que los fariseos estaban haciendo aquí en este momento con Jesús? El problema, hermanos, es que ellos fueron quienes determinaron qué era trabajo. Levítico 23:3 dice: ningún trabajo haréis. Y allí se queda. Por desgracia, los fariseos implementan una serie de ordenanzas de hombres en las cuales ellos son los que dictan qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer. Y esas ordenanzas no se quedaron en el tiempo de Jesús. Eso fue paulatinamente creciendo y adaptándose a la época. En el tiempo de Jesús no había luz eléctrica.
pero el judío determinó que encender un apagador de luz era hacer trabajo. Entonces ellos prenden las velas un día antes, cuando atardece, para que no tengan la necesidad de prender la luz. Entonces aquí Jesús, una vez más, y como siempre lo vamos a ver en la Escritura, se encarga de poner las cosas en su lugar. Ellos no estaban preocupados porque Jesús estaba quebrantando la ley de Moisés. Estaban preocupados porque estaba quebrantando las leyes que ellos habían distorsionado ya en este tiempo. Y yo quiero que sigamos leyendo, porque aquí en la Escritura ellos podemos ver que las actitudes de ellos pudiera ser como la de muchos líderes religiosos que anteponen sus propias doctrinas, sus propias enseñanzas y nada tiene que ver con lo que la palabra de Dios dice. Es por eso que Jesús retoma la Escritura de 1 de Samuel capítulo 21, vamos a seguir leyendo aquí en Mateo 12, vamos a leer el versículo 3. Esta es la respuesta que Jesús les da cuando ellos dicen que no era lícito que ellos recogieran espigas en el día de reposo. Dice versículo 3, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Es interesante que les da un duro golpe a su mentalidad, porque les dice, ¿no habéis leído? Ellos le están refiriendo la ley, pero Jesús les dice, pareciera que no han leído la ley. Ustedes ahora ya están viviendo en su propia ley. Pero aún más, él lleva este asunto y le sube a un tono más alto en lo que continúa diciendo en el versículo 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Jesús está tocando dos puntos medulares en el pensamiento judío. Primeramente toca el tema del Shabbat, del día de reposo, y después toca el tema del templo. Desgraciadamente, hermanos, al igual que el día de reposo, los judíos religiosos ya habían corrompido todo lo que era el sistema del templo en sus días. Ya no era ese asunto santo por el cual Dios había permitido que se levantara el templo. El lugar y el punto de encuentro con Dios ya no era la prioridad en el fariseo, en el judío del tiempo de Jesús. El templo, hermanos, ahora era un lugar de ritos, de ceremonias carentes de un propósito de buscar a Dios de todo corazón. Todo se limitaba a hacer liturgias, a hacer cosas que para nada agradan el corazón de Dios. Y sabes que no es la primera vez que Dios pone el dedo en la llaga con los fariseos. Durante todo su ministerio, tú vas a verlos a ellos buscando que Jesús caiga, que Jesús tropiece, pero al mismo tiempo nos encontramos con las respuestas tan sencillas, pero al mismo tiempo, hermanas, tan llenas de verdad, con las que Jesús le responde a los fariseos. En Mateo 23, Él les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. Fíjate lo que está diciendo. El diezmar era importante, pero aquí Jesús dice, hay algo más importante. Dice, dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a estos hombres? Les está diciendo, qué bueno que traes. Y es interesante que menciona estas 3 especias. ¿Sabes por qué? Porque eran algo muy costoso. La menta, el comino y el eneldo tenían un alto valor.
Dice, y tú lo traes y está correcto que lo traigas, es bueno que lo traigas. El problema es que estás dejando de hacer lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Dice, era necesario que hicieras esto, era bueno y no es malo que traigas el diezmo. El problema es que tú estás trayendo el diezmo como un medio a través del cual tú piensas que vas a ganar y obtener el favor de Dios. Acuérdate, hermano, que cuando Jesús les dice, uno más grande que el templo está aquí, seguramente, hermanos, fue para ellos como una bofetada, porque Jesús no está hablando de cualquier cosa, está hablando de ese majestuoso y imponente templo que había hecho Herodes. Herodes hizo un templo, hermanos, porque él quería superar al templo de Salomón. Es más, el historiador Josefo dice y menciona que Herodes, la finalidad por la cual edifica ese templo tan grande, y te invito a que vayas a YouTube y busques una visita virtual al templo de Herodes, y nos vamos a quedar con la boca abierta por la manera tan imponente que tenía. Era un gran edificio, enorme, totalmente lujoso. Y sabes, hermano, que cuando ves las estructuras de ese templo y ves el mármol y ves los muebles y te das cuenta de que había allí todo un sistema sacerdotal en el cual las vestiduras eran imponentes, hermosas. Y qué tremendo que un hombre al cual habían encontrado cortando espigas en un día de reposo porque no tenía para comprar comida, hijo de un carpintero, les diga en ese momento que uno mayor que el templo estaba allí, y él era Jesús, el que era mayor que el templo. Entonces es importante esto. ¿Por qué, hermanos? Porque al igual que en la época de Jesús, el templo se había desvirtuado. La gente hoy en día, me atrevo a decirlo, se ha vuelto templocéntrica. Nuestra vida a veces gira solamente alrededor del templo. Y quiero que entendamos algo. El templo es un edificio. La iglesia, y lo hemos oído hasta el cansancio, la iglesia eres tú, la iglesia soy yo, la iglesia somos nosotros. Y sabes que cuando nosotros nos retiramos del servicio del templo, la iglesia se está yendo a su casa. Aquí se queda el edificio, aquí se quedan las paredes, aquí se quedan las pantallas, aquí se quedan las computadoras. Pero ¿sabes? La presencia de Dios está en la iglesia, no está en el templo. Y sí está en el templo cuando la iglesia está buscando a Dios y viene al templo. Esto lo vamos a ir desarrollando. Él dice, uno mayor que el templo está aquí. Y a veces, hermano, con esto no estoy diciendo, y quiero aclarar, que quede bien claro, que no es importante venir al templo. Claro que lo es, y la palabra lo señala, la palabra lo establece. Es más, venir al templo es un mandamiento. Dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La palabra también dice, mira qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es importante. Y sabes, hermano, que la palabra también nos enseña, hermanos, que el edificio es importante porque es el punto en el cual la iglesia se reúne. Pero la iglesia debe ser como un altar encendido, hermanos, delante de la presencia de Dios. En Levítico, vamos al libro de Levítico capítulo 6, versículo 12 al versículo 13. El Señor les da cierta ordenanza a los sacerdotes y es muy importante que consideremos esta escritura. Levítico 6, 12 al 13 dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Es decir, los sacerdotes tenían una misión. ¿Cuál era esa misión? Estaban encargados de no permitir que el fuego se apagara. Ellos tenían la responsabilidad de mantener el fuego encendido. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia hoy? Como sacerdotes de Dios, hoy nosotros tenemos esa responsabilidad
Tenemos la responsabilidad de tener en nuestro corazón ardiendo el fuego de Dios. ¿Sabes qué no estoy diciendo? No estoy hablando de ser tibios. Está hablando de fuego, está hablando de algo que arde, de algo que consume, de algo que provoca cosas en el corazón del hombre. Esa debe ser el corazón de la iglesia. Debe mantenerse encendida, avivada, hermanos, por el fuego del Espíritu Santo. Porque sabes que una iglesia encendida provoca avivamiento. Cuando la iglesia es como un altar encendido, provoca un avivamiento. Alguien dijo: todo aquel que es capaz de encender el fuego de Dios en su vida será capaz de encender una nación bajo el fuego de Dios. Algo más que hace la iglesia, que es como un altar encendido, es que siente pasión por las almas perdidas. ¿Sabes que cuando no hay pasión por las almas es porque no hay fuego en el corazón de nosotros? Es cuando nosotros nos interesa muy poco si la gente se está muriendo, se está yendo al infierno, si la gente vive sin Cristo, si la gente vive entrampada o encarcelada, hermanos, en vicios, en pecado, en corrupción, y no nos interesa. Una iglesia que no tiene el fuego de Dios no le interesa, no tiene pasión. Estoy hablando de pasión, no estoy hablando de un buen deseo. Un buen deseo lo ponemos hasta en el Facebook. Ay, el que está de acuerdo que Jesús es Señor, diga amén. El que está de acuerdo que las almas necesitan a Cristo, diga amén. Eso no sirve de mucho, hermanos. La palabra es clara. La palabra habla de un fuego que tiene que estar ardiendo. Algo más que pasa cuando una iglesia es como un altar encendido es que es una iglesia que tiene fe. Descansa en las promesas de Dios. No tiene temor de lo que está alrededor. ¿Sabes por qué? Porque sus ojos están puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Podemos nosotros, hermanos, venir al templo y no tener fe. Podemos ser congregantes y no tener fe. Para todas aquellas cosas que se necesita fe, no vamos a estar capacitados porque el fuego no está encendido. Algo más que provoca el fuego es santidad. Sé que para muchos hoy esta palabra suena a ser religioso. Tú hablas de santidad a muchos, aún cristianos, y sabes que te dicen que religioso. Pero ¿sabes algo? La escritura es muy clara. Y la escritura dice que sin eso, a lo que hoy la gente le llama ser religioso, nadie verá al Señor. Y no dice algunos, nadie verá al Señor sin santidad. Y la santidad va de la mano del temor de Dios, hermanos. Hoy en día la gente ya no piensa en todo eso. Estamos tan apresurados, nos atropellamos con nuestros propios pies, corriendo hacia tantas cosas antes de ir a encender ese fuego de Dios. Cuando Pablo le escribe la segunda carta a Timoteo, acompáñame a 2 de Timoteo 1:6, el apóstol Pablo le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Un hombre preso aconsejándole a un hombre libre que avivara el fuego del don de Dios. Pero lo que llama la atención es la segunda parte, porque él dice que Timoteo había recibido el fuego del don de Dios por la imposición de las manos de Pablo. Una persona que arde, que busca, que vive en el Espíritu, tiene para impartir a otros. Dice aquí, el fuego en el altar siempre debe estar encendido. ¿Y sabes por qué? Porque esa es la misión de la iglesia, hermanos. Una iglesia que es como un altar encendido va a tener para darle a otros de ese fuego. Y él le da este buen consejo a su hijo espiritual Timoteo y le dice: te aconsejo. ¿Sabes que si tú lees las 2 cartas a Timoteo, te vas a dar cuenta que Pablo le señala que va a haber situaciones en su vida y en su ministerio? Él le dice que va a haber momentos de tristeza y quizás hasta de desánimo en su vida ministerial.
en la vida de Timoteo, pero los consejos de Pablo son perlas de sabiduría, porque él le dice, te aconsejo, si van a venir situaciones, si va a querer entrar el desánimo en tu corazón, es muy probable que seas rechazado, es muy probable que seas perseguido, es muy probable que pases por las cosas que yo mismo he pasado, pero te doy un buen consejo, aviva el fuego del don de Dios. Avívalo, manténlo encendido, no dejes que se apague. ¿Sabes que lo más fácil que nos puede suceder es que se apague el fuego? Pero para poder volver a encenderlo cuesta y cuesta mucho. Pero lo importante es determinarnos a volver nuevamente a encenderlo. Quiero que veamos algo, hermanos, porque como te decía, la iglesia somos nosotros. No es el edificio, porque muchas veces sabes que las paredes del templo se han convertido en muros aislantes, que no nos dejan ver lo que hay allá afuera, no nos permiten ver que allá afuera hay necesidad, hay dolor, hay tristeza, hay luto, hay desesperación, hay deseos de suicidio. Y sabes que a veces estamos como esa gente del tiempo de Jesús, encerrada en el rito, en la ceremonia, en que se vea bonito, en que todo esté bien, y sabes que nos perdemos. No es necesario, hermanos, ahogarnos nosotros mismos cuando sabemos que tenemos un recurso maravilloso que es el Espíritu Santo, que va a hacer que no nos equivoquemos y que sí nos vamos a reunir y que sí vamos a habitar juntos en armonía. Pero ¿cómo está la iglesia? El templo puede estar hermoso, pero ¿cómo está la iglesia? El templo puede estar como el de Herodes, como el de Salomón, muy bonito, muy cómodo, muy confortable, pero ¿cómo está el corazón de la iglesia? Cuando Pablo fue llevado al Areópago en Atenas, en Hechos 17:24, es bien interesante lo que les dice. El Areópago era un edificio majestuoso y ellos estaban allí y adoraban a muchos dioses, pero él les dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, si Dios no habita en el edificio, entonces ¿dónde habita Dios? Acompáñame a Hebreos 3, del 4 al 6. Hebreos 3, del 4 al 6. Vamos a leer esta escritura, esta carta. Dice aquí la palabra de Dios: porque toda casa es hecha por alguno. ¿Cuántos saben quién hizo esta casa? El hermano Quirino empezó a hacer esta casa y pegó ladrillos y tenía muchos ayudantes y pusieron pisos y la empezaron a poner hermosa. Pero aquí dice: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero el versículo 6 dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Dice que si nosotros mantenemos firme, hermanos, hasta el fin la confianza y nos gloriamos en la esperanza, nosotros somos esa casa en la cual habita Cristo. Somos nosotros. Como dice en Hechos, Él no habita en templos hechos de manos. Cuando esta es una realidad, fíjate, cuando Cristo habita verdaderamente en nosotros, cuando el fuego de Dios está ardiendo en nuestro corazón, cuando realmente la iglesia se está llenando de Dios y viene llena de Dios al templo, se congrega en el edificio y esa iglesia viene ardiendo, ¿sabes qué va a pasar? Nuestros servicios van a ser servicios gloriosos. Nuestros servicios van a ser servicios poderosos, porque la iglesia viene llena del Señor, viene llena del Espíritu Santo de Dios, viene llena y viene ardiendo en ese fuego, porque la genuina presencia de Dios, la genuina adoración no es momentánea. Ni tiene que ver, hermanos, con lo que es creado a través de los medios humanos. Podemos crear un ambiente, ¿sabes? Porque somos almáticos, tenemos un alma que se emociona. Y se puede crear un ambiente, pero eso no quiere decir, hermanos, que sea algo legítimo.
Lo que es legítimo se da de manera personal y privada en tu relación con Dios. A mí me gustan las chimeneas y me encanta una chimenea a la que le traigo muchas ganas. Y sabes que está bien bonita, pero sabes que tiene unos leños allá afuera, pero son nada más de mentiras. Porque la realidad es que la chimenea tiene dentro un sistema de calefacción que se conecta a la luz. Y va a haber calorcito, pero va a ser artificial. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros podemos sentir en un momento que estamos ardiendo en el fuego, pero va a ser momentáneo si nuestra vida y nuestra comunión con Dios no es real, no es personal. Y es la razón, hermano, por lo que hoy, y yo quiero decir algo que a lo mejor no nos va a gustar mucho, pero hoy somos testigos de cómo es que mucha iglesia ahorita está fría. ¿Sabes por qué? Porque le estaba pasando lo que a los fariseos. Su comunión con Dios se limitaba al templo. Y cuando el templo se cerró, ya no hubo comunión con Dios. Tenemos la idea equivocada que solamente aquí Dios me oye, que solamente en el templo puedo adorar, que solamente en el templo puedo orar, que solamente en el templo soy ministrado, y estamos equivocados. Tú no vienes al templo a ser ministrado, tú vienes al templo a ministrar a Dios, porque tú ya fuiste ministrado durante toda tu semana. Tú no vienes a que Dios te ministre en la adoración, tú vienes a darle adoración. Viene, dice la palabra, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dice la escritura, dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Sabes por qué? Porque se iba a reunir con todos aquellos que al igual que él adoraban a Dios, exaltaban a Dios, oraban a Dios, y después venían juntos a alabar a Dios y a darle sus ofrendas de gratitud. Esa es la razón por la cual el templo existe. El templo no es Dios, hermano. Y aquellos que hoy están fríos, ¿sabes? Soy testiga de ello. He recibido cantidades, como no tienes idea, de mensajes pidiéndome oración. Y ¿sabes qué me duele el corazón? Que me digan los hermanos en la fe, hermana, ore por mí porque ya no siento a Dios. Hermana, ore por mí porque no puedo orar, me cuesta trabajo. Hermana, ya quiero que abran la iglesia para ir a adorar. ¿Cómo? O sea, si no se abre el templo, entonces no puedo adorar a Dios. Eso solamente, ¿sabes qué, hermano? Esta situación que estamos viviendo, ¿sabes qué está haciendo? Está exponiendo nuestro corazón. Está exponiendo quiénes somos. Está exponiendo qué había realmente dentro de nosotros. Si realmente éramos una iglesia que nos emocionaba venir a los servicios, o tenemos una real comunión con Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo cuando se abra el templo, cómo se va a presentar esa gente que sirve y que ahorita expuso lo que había en su corazón? Sacando a la luz cosas que no tienen que ver con un hijo de Dios. ¿Con qué cara nos vamos a presentar? Acuérdate que tú al templo vienes como un altar encendido y que juntos vamos a arder en de nuestra comunión con Dios. Los que estaban tibios, hermano, ahorita están fríos. Y los que estaban fríos están casi muertos espiritualmente. Pero hay una buena noticia. La voz de Dios sigue sonando a través de las palabras de Pablo. Aviva el fuego del don de Dios que Él puso en ti. Avívalo. Y no es fácil, ¿sabes? Cuando ya estamos hundidos, y yo creo que todos en algún momento nos hemos apartado tanto de Dios que nos resulta difícil volver a Él. Pero ¿sabes? Él siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Lo único que espera es tu disposición y mi disposición para venir a Él. Cuando leemos en el Evangelio de Mateo capítulo 17, versículo 1 al versículo 6, vamos a ver que ahí se narra la experiencia que tuvieron Pedro, Jacobo y Juan cuando Jesús los lleva a un monte. Y dice la palabra que ellos vieron ahí cómo Jesús se transfigura y lo miran a Él, y dice que miran su rostro como si fuera el sol, y lo ven hablando con Elías y con Moisés. Esa experiencia produjo dos cosas en estos tres discípulos. Lo primero que produjo, hermanos, fue temor. Dice el versículo 6, al oír la voz de Dios, tuvieron gran temor. Y lo segundo que produjo esa experiencia fue que ellos querían permanecer en ese lugar.
Querían permanecer en esa presencia, en ese ambiente espiritual. Dice el versículo 4, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas. Estas dos cosas que sucedieron en Pedro, Jacobo y Juan son las que suceden en aquel que busca a Dios diligentemente. Vas a tener el deseo de permanecer en su presencia, pero al mismo tiempo vas a sentir temor. Pero un temor que te lleva a buscar más a ese Señor todopoderoso. Nuestras experiencias personales, hermanos, son las que producen en nosotros un deseo grande por su presencia. Entonces, ¿cuál debe ser, hermanos, el fundamento para acercarnos a Dios? ¿Cuál debe ser el fundamento por el cual tú eres movido para venir al templo? El Señor Jesús dijo algo tan glorioso con esas palabras a esos fariseos: uno más grande que el templo está aquí. Y sabes, en tu casa, en tu recámara, en tu lugar donde tú acostumbras orar, allí está uno que es más grande que el templo. Y está a tu disposición en el momento en que tú lo determines. ¿Sabes? Cuando empezó esta situación de que ya no pudimos venir a orar en las mañanas, mi esposo y yo hicimos un pacto y dijimos: si nosotros no nos mantenemos en nuestra vida diaria de oración y nos empezamos a soltar de Dios, nos vamos a morir, nos vamos a secar. Y entonces decidimos que aunque no pudiéramos venir al templo, el que es más grande que el templo está ahí con nosotros. Y todas las mañanas en mi recámara hay 5 personas orando. Y ¿sabes? 5 personas presentes. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, mi esposo y yo estamos ahí reunidos todos los días. ¿Sabes por qué? Porque uno más grande que el templo está ahí en medio de nosotros. Y esa debe ser la actitud de la iglesia, porque tenemos que ser como dice el salmista en el Salmo 42, que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así nosotros anhelemos, porque aquí bramar significa suspirar, anhelar, desear con desesperación. Entonces tenemos que atender cuidadosamente cuando Jesús, o por qué Jesús les dice a los fariseos que uno mayor que el templo estaba allí. Cuando tú miras la parábola del buen samaritano, anota la cita, Lucas 10, del 30 al 37. No la vamos a leer, pero en esta parábola hay una gran enseñanza. Nos muestra cómo es que un hombre había sido asaltado y lo dejan herido, mal herido, tirado en el camino, y vemos que en la escena bíblica aparecen 2 hombres que eran de esos que van al templo. Dice que era un sacerdote y un levita. Y dice que cuando ellos miran a este hombre allí, se pasan de largo y son indiferentes a lo que él está sintiendo. Pero después aparece un tercer hombre que dice que era un samaritano. Vamos a leer allí en Lucas 10, del 33 al 37, dice aquí la palabra de Dios: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Qué le había dicho Jesús a los fariseos? Diezman la menta, el eneldo y el comino, pero se les ha olvidado lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Y aquí dice que este hombre fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Qué fuerte que no pudiera decir lo mismo del sacerdote y del levita. Qué fuerte que estos 2 hombres no hubieran sido el ejemplo a seguir, o el ejemplo que Jesús le pudiera poner, hermanos, a este hombre. Él le dice: haz lo que hizo el samaritano.
Él no tenía un ministerio en el templo. El sacerdote y el levita iban apresurados al templo, seguramente porque iban a ministrar, seguramente porque iban a servir. Pero sabes, este hombre sin ministerio mostró que tenía lo que Jesús esperaba ver y espera ver en cada uno de nosotros. Es muy fuerte esta escritura, al menos para mí. En 1 de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, puede ser que vengamos al templo, puede ser que estemos aquí, pero que no hayamos conocido a Dios. Aprendí algo en esta semana. Aprendí que existe una fórmula para que surja el amor. ¿Sabes cuándo surge el amor? Surge el amor cuando se junta la misericordia de alguien con la necesidad del otro. ¿Sabes que cuando tú y yo teníamos la necesidad del perdón, vino alguien que tuvo misericordia y se colocó en una cruz para llevar nuestros pecados, para cargar sobre él nuestra maldad? Eso fue misericordia, pero su misericordia se unió a mi necesidad de ser perdonado, y de eso surgió el amor, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es, hermano, lo que Dios espera. Y la asistencia al gran templo de Jerusalén por parte de los fariseos no era otra cosa, hermanos, que un legalismo religioso. Estaban tan entregados a sus creencias religiosas que no tuvieron la sensibilidad para darse cuenta que Jesús era el Mesías. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, hay un ejemplo muy didáctico, que es cuando el rey Salomón dedica el templo. No podemos hablar, quisiera que leyéramos todo 2 de Crónicas 6 y 7, pero te lo dejo de tarea, y vemos cómo es que Salomón prepara todo para que dedicar el templo, y vemos que él se dedicó, hermanos, a hacer las cosas correctas y hacer todo bien precioso. Pero dice la palabra que cuando él terminó de orar, la casa se llenó de la presencia de Dios, de tal manera que ni siquiera los sacerdotes podían ministrar ni podían estar en pie. Por una razón: la presencia de Dios estaba allí. Y la pregunta es: ¿por qué la presencia estaba allí? ¿Por ese mobiliario tan hermoso, por esas maderas tan finas que habían sido traídas de lejos? ¿O la presencia de Dios estaba allí porque había muchas arpas y muchos instrumentos que iban a ser tocados por los levitas? O quizás Dios se impresionó tanto por las vestiduras sacerdotales de tantos sacerdotes y tantos animales que iban a ser sacrificados. ¿Sabes qué, hermano? La presencia de Dios estuvo allí porque tanto Salomón como el pueblo en ese momento realmente anhelaban la presencia. Y la presencia llenó la casa. Pero mira lo que el Señor les dice en 2 de Crónicas 7, del 19 al 21. Jesús antes de esto les dice que si ellos oraran y se convirtieran y fueran santos, Él iba a oír la oración en esa casa. Pero mira lo que les dice en el versículo 19 al 21 del capítulo 7 de 2 de Crónicas. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Pero más adelante, en el versículo 19, en el versículo 19, si alguno pecare, dice, contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniera a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos. Y el Señor empieza a hablar cosas y empieza a dar promesas de bendición. Pero en el versículo 7, que me había yo equivocado aquí, versículo 19 al versículo 21, Dios les dice, mas si vosotros
os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos, y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo lo que él pasare, a todo el que pasare, y dirá: ¿por qué ha hecho Jehová así a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron, por eso él ha traído todo este mal sobre ellos. ¿Sabes qué estaba diciendo Dios? Con todo y lo hermoso que está esta casa, con todo y lo precioso que ustedes hicieron, con todos esos detalles tan perfectos que ustedes se empeñaron en hacer, con todo y eso, si ustedes dejan mis mandamientos, esta casa yo la arrojaré de delante de mí. No me sirve la casa. Lo que él buscaba era el corazón, no buscaba la casa, buscaba el corazón del hombre. ¿Sabes que algo similar sucedió? Una experiencia muy similar a la que tuvo Salomón en la dedicación del templo, cuando 120 hombres que estaban unánimes en un mismo espíritu, 120 altares encendidos estaban reunidos, y ¿sabes que no estaban en el templo? Estaban en un cuarto de azotea. Porque cuando hablamos del aposento alto, a lo mejor nos imaginamos un penthouse en un edificio hermoso y lujoso. No, hermano, el aposento alto era un cuarto de azotea. Pero allí se reunieron 120 hombres necesitados de Dios. 120 hombres, hermanos, intercesores y adoradores. Gente dispuesta a hacer un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y esos 120 tuvieron una experiencia con Dios. Dice Hechos 2, que de repente vino del cielo un ruido como de un viento muy fuerte, que llenó de fuego, que llenó toda la casa, y vieron algo parecido a llamas de fuego que se separaron y se colocaron sobre cada uno de los que estaban allí. ¿Sabes qué pasó? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Porque allí, en ese cuarto de azotea, uno mayor que el templo estaba en medio de ellos. Tú no vienes al templo, hermano, a buscar la presencia. La presencia debe venir en ti cuando tú vienes al templo. Le decía yo a Gerson: ¿qué sientes cuando la iglesia se va y el templo se queda solo? Y me decía: tuve que tener la necesidad de orar, porque esto no es más que un edificio. La presencia está en la iglesia, y cuando la iglesia sale del templo, la presencia se va en la iglesia. La presencia no está en las paredes, la presencia está en ti, está en mí. Debemos hacer ese altar encendido. Yo voy a terminar con una cita bíblica solamente, y quiero que la atesores, subráyala. Éxodo 33, del 7 al 11. Palabra de Dios. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Escucha bien lo que dice el versículo 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Imagínate a un Moisés que no buscara el rostro de Dios. Imagínate a un Moisés acostado en una hamaca debajo de una palmera, con un teléfono celular en su mano, perdiendo el tiempo, ocupando un tiempo que realmente era para Dios en cosas vanas. Si esa hubiera sido la situación con Moisés, no hubiera sucedido lo que dice el versículo 9 de Éxodo 33.
Dice que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y Jehová hablaba con Moisés. Mira, hermano, cuando la iglesia viene a este tabernáculo, a este templo, si no viene llena de la presencia, la columna de nube tampoco va a descender. ¿Sabes a qué vienes al templo? A encontrarte con Dios, pero con el Dios que tuviste comunión y intimidad todos tus días de la semana, con ese Dios con el que hablaste, con ese Dios ante el cual te postraste, te humillaste, al que le entregaste tu carga, tu necesidad, pero también al que adoraste y alabaste sin necesidad de que estuvieran los instrumentos musicales, porque tu alabanza sale de tu corazón. ¿Sabes por qué? Por una razón, porque uno más grande que el templo está a donde hay un corazón que le sabe atraer, que sabe buscarle. Dice la palabra que Moisés se encontraba con Dios en el tabernáculo. Y yo voy a hacer una pregunta, iglesia. ¿Cómo vas a venir al templo cuando abran las puertas? ¿Cómo vas a llegar aquí? ¿Vas a venir como un altar encendido? ¿Vas a venir como venía Moisés al tabernáculo, sabiendo que cuando tú entres por esta puerta la presencia de Dios va a descender? ¿O nos vamos a venir solo a emocionar por la alabanza, por el servicio, por ver a los hermanos? ¿Cómo vamos a venir, hermano? Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que Él nos revele que uno más grande que el templo nos anhela todos los días, y que nosotros también le anhelemos a Él. Padre bendito, Señor de misericordia, cuánta falta nos hace depender de ti, Señor. Cuánta falta nos hacía que se cerrara el templo. Cuánta falta nos hacía para darnos cuenta en quién está puesta nuestra confianza y nuestra esperanza, Padre. Tú no te equivocas, Dios. Nada se salió de tu control. Hay gente diciendo que Satanás cerró las iglesias. No, Satanás no puede cerrar las iglesias, porque las iglesias somos nosotros. Y nosotros tenemos un corazón abierto para buscar a aquel que es más grande que el templo, a donde quiera que estemos. Y nuestra fe no se va a mover, no se va a menguar por las cosas que pasen. Tenemos que ser altares encendidos. Que un día alguien pueda decir que impuso sus manos sobre otro y hubo un don de Dios sobre esa persona. Hubo un fuego de Dios que avivó esa persona. Padre, enséñanos a ser altares encendidos, Padre. Que tu Espíritu Santo sea en nosotros. Padre del cielo, yo oro en esta hora por todos aquellos que están fríos, por todos aquellos a los que les está costando trabajo orar, por aquellos que se desconectaron de Dios meses porque pensaron que al irse del templo Dios ya no estaba con ellos. Padre, hoy te ruego en el nombre de Jesús que hagas milagros, Padre. Haz milagros allí, Señor, con todos aquellos que hoy sienten que les cuesta trabajo orar y volver nuevamente a tener comunión contigo, Señor. Padre, aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que es más grande que el templo de Salomón, que el tabernáculo de reunión, que el templo de Herodes, aquel que es más grande que cualquier cosa gloriosa que pudiéramos ver ante nuestros ojos. Tú eres mayor que todo eso, Señor. Y hoy oramos a ti, Señor. Aviva el fuego en nuestro corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Queremos regresar a nuestros servicios, Padre. Queremos regresar a servirte, pero encendidos, Padre, prendidos por ese fuego, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, a tu iglesia, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Padre.